Bien, como les decía, Roberto Labaña. Vamos a empezar por lo importante, que es la situación económica, que es lo que le importa a la gente, y usted... Creí que era el clima. No, la situación económica. ¿Cómo está viendo la situación económica un hombre que ha sido ministro de Economía en momentos difíciles? A ver, la política económica se va deslizando hacia los años 90. Se parece cada vez más a la de Menem. Eso es una visión nueva que escucho, porque generalmente se habla del 70, 80, pero ya No, en el 90... no, se desliza porque en cuestiones macroeconómicas siempre uno puede encontrar parecidos a otras gestiones, pero en las cuestiones globales, aumento del déficit fiscal, endeudamiento para cubrir precisamente que las cuentas públicas están deteriorándose, un tipo de cambio que tiende a quedarse estancado en un momento en el cual hay suba de costos y de precios, es decir, tiende a retrasarse, y la aparición de un subsector financiero, le diría yo, el sector financiero más dedicado a la especulación con bonos y operaciones de deuda. Ahora, eso se mueve, que al financiamiento. ¿Eso se mueve dentro del país y con determinados bancos o con todos los bancos están haciendo eso? No todos, por eso dije un subsector, porque hay un sector financiero que cumple la función que tiene que cumplir un sector bancario en la economía, que es financiar la producción, el consumo y demás, pero hay todo un pequeño grupo, yo diría dominado en general por bancos desde el exterior, que están concentrando sobre Argentina una serie de operaciones que les pueden dejar utilidades extremadamente importantes. Entonces, todo eso me hace acordar a ese periodo de los años 90. Usted le puede agregar incluso a lo que yo le digo, déficit fiscal, deuda, atraso cambiario y especulación financiera, un capitalismo de amigos, con una diferencia. El capitalismo de amigos de los años 90 era con gente del exterior en general, ahora es con gente local. No sé si esto es necesariamente bueno o malo, pero digamos, en todo caso es la descripción. Me parece que desde el punto de vista macroeconómico es eso lo que está pasando. A la gente, al ciudadano, ¿qué es lo que le llega hoy? Porque digo, a veces estos procesos tardan en llegar al ciudadano y que se comprenda qué es lo que está pasando. Hoy, ¿qué es lo que le está llegando? Dos cosas. Una cierta recuperación de la actividad económica respecto del año pasado. Efectivamente, el año pasado hubo una caída del Producto Bruto, del nivel de producción de Argentina. Este año va a haber una recuperación. Ese es el lado bueno. Y el lado malo es una suba importante de precios, una suba de la inflación, que como usted sabe tiene un impacto social muy fuerte, porque la inflación nunca se distribuye de manera equitativa el impacto. Esto golpea sobre todo a los sectores de menores recursos. ¿Usted ve un riesgo, algún riesgo grave en la situación económica, o esto se va a mantener en los parámetros actuales, con este aspecto positivo, que es efectivamente una reactivación del mercado, y con inflaciones altas, pero no tan altas, digamos? Depende de que sea. A ver, exactamente. Acá hay que tener mucho cuidado con eso de un poco de inflación es bueno. Entonces, claro, el problema es cuánto es poco. Claro. 25% no es poco. 25% es mucho. Y la mejor manera de medir cuánto es, miren, los últimos 3 años en los cuales ha habido inflación, se han agregado debajo de la línea de la pobreza 3 millones de argentinos. Eso no es poco. Digamos, que a los pobres que había le hayamos agregado 3 millones en 3 años, no es poco. Déjeme hacer una última pregunta económica. Usted, en el 2005, fue el que sacó de default a la mayor cantidad de la deuda y quedó un poco ahí en default, que no aceptaron su propuesta. Eso está ahora siendo tramitado con una propuesta nueva. Usted que trabajó aquella propuesta, ¿qué le parece esta propuesta? A ver, hay dos cosas.
Pensando en el futuro, en el año 2005 pusimos dos cerrojos, un cerrojo interno y un cerrojo externo. Cerrojo interno es que no podía reabrirse el canje sin que interviniera el Congreso de la Nación. Lamentablemente ese cerrojo interno se levantó y los diputados, la mayoría, tanto del gobierno como de la oposición, votaron a favor de levantar el cerrojo sin preguntar para qué. Porque no estaba mal levantarlo, en algún momento puede haber efectivamente una nueva negociación. Pero la pregunta era, ¿qué negociación? ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? Rápidamente, yo diría con una gran liviandad, y como digo, no solo el gobierno, sino la propia oposición, levantó ese cerrojo. Y un cerrojo externo, que ese no se puede levantar. No se puede levantar porque es un acuerdo contractual que se hizo con la Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC, que es la que tiene que autorizar la emisión, que dice que cualquier oferta posterior al 2005 y hasta finales del año 2014 tiene que ser menos buena que la que se hizo en el 2005. ¿Por qué tiene que ser menos buena? Bueno, porque más de 3 de cada 4 acreedores entraron voluntariamente. Había que asegurarle a esa gente que los que quedaron afuera no iban a ser premiados en algún momento en el futuro. Entonces, esa es una garantía. De todas maneras, se escucha decir, usted sabe que la oferta definitiva todavía no se conoce, se escucha decir que se van a pagar los intereses del periodo 2005 hasta ahora y que se van a pagar uno o varios de los cupones anuales que ligaban lo que se pagaba a si la economía argentina andaba bien o no. Ninguna de esas dos cosas personalmente creo que hay que hacerlas. No hay ni que pagar los intereses vencidos ni pagar ninguno de los cupones que fueron del 2005 hasta acá. ¿Por qué? Porque los que entraron en el año 2005 corrieron el riesgo de no cobrar nada. A la economía argentina le pudo haber ido mal y en consecuencia no hubieran cobrado nada. Se jugaron de alguna manera con Argentina, que fue lo que Argentina les propuso, les dijo en muestra de buena fe, si a Argentina le va bien, hay un plus para ustedes. Hoy no se justifica, porque hoy ya se sabe qué es lo que pasó del 2005 hasta ahora, no correrían ningún riesgo. De manera tal que vamos a ver, espero que, como digo, no se paguen ni intereses del pasado, ni cupones del crecimiento. De todas maneras, hay un punto que a mí personalmente me resulta incómodo, y es el otro día, el ministro en el Senado dijo: esta operación empezó con una oferta del exterior. Y eso no es bueno. Digo, es el país el que debió haber fijado cuál era el momento de hacer una oferta y en qué marco y en qué condiciones. No es bueno que le trajeran un paquete de afuera. Y en esto se parece de vuelta a los años 90. Al gobierno de la Alianza le trajeron el blindaje, después le trajeron el megacanje, y todo fue un fracaso que terminó, en definitiva, como todos conocemos, en la crisis del 2001. Nunca es bueno que en las cuestiones fundamentales las ofertas vengan de afuera. Vamos a la política. Por ahí leo declaraciones suyas y lo veo crítico con el gobierno y con la oposición. Bueno, le acabo de dar un ejemplo. Le acabo de dar el ejemplo como alegremente, después de 3 meses de hacer toda una discusión sobre el tema del uso de las reservas, sí o no, se olvidan que votaron el levantamiento de la ley Cerrojo sin preguntar para qué. Digo, es un grave error, en este caso, de la oposición. Los errores del gobierno ya los conocemos, es el intentar usar reservas pasando contra lo que dice la Constitución por encima del Congreso. Pero la verdad, uno puede encontrar ejemplos de los dos lados. Usted ve que el proceso electoral está acelerándose. ¿Qué va a hacer Roberto Labaña? A ver, se acelera la política
tampoco se acelera la discusión de los temas de fondo del país. Ah, sí, bueno. Digo, no, Ya está pidiendo mucho. Y bueno, pero a ver, yo quiero lo mismo que uno consigue en Brasil, en Uruguay o en Chile. ¿Por qué no lo puedo conseguir acá? ¿Por qué no puedo conseguir una dirigencia, no solo política, sino empresaria, sindical y demás, que discuta de problemas, sino simplemente quién va a ser el candidato? ¿Esto significa que todavía está esperando que se discutan propuestas para definir su futuro? No, mire, digo, nunca es simpático hablar de uno mismo, pero yo demostré en dos oportunidades. En el año 2002, cuando usted sabe, vine y con un equipo y con un programa me tocó enfrentar con el resto del gobierno y con toda la sociedad una situación muy crítica, la peor desde Carlos Pellegrini hasta ahora, que era la crisis que le tocó en aquel momento a Carlos Pellegrini. Y después en el 2007, cuando fui candidato a presidente, con un programa y diciendo, el gobierno se desvió, el gobierno ha tomado otro rumbo en materia de política institucional, superpoderes, Consejo de la Magistratura, decretos de necesidad y urgencia, en materia económica, en materia internacional, el pegoteo con Chávez. Digo, traté de hacer una advertencia sobre eso. Hoy incluso me pregunto dónde estaban algunos de los que hasta el 2008 y 2009 siguieron acompañando al gobierno, ¿no? También del gobierno y de la oposición, cuando los cambios fuertes se dieron 2006, principio del 2007. De manera tal que mi actitud y mi voluntad, en todo caso, de ayudar está, después las circunstancias lo exceden a uno. Usted sabe que yo escucho hablar que usted habla seguido con Cobos, a veces que habla seguido con Duhalde. ¿Habla nomás o hay algo? No, a ver, con Cobos no he conversado. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos en un acto que fue público en el Senado, donde la senadora Chiche Duhalde lo invitó al vicepresidente y a mí a hablar sobre el tema de la inseguridad en Argentina. Fue la única vez que nos hemos encontrado. Con Duhalde sí, con Duhalde conversamos, comemos con nuestras respectivas esposas incluso. Yo lo veo, yo espero que efectivamente él sea un precandidato en la interna del justicialismo. Al justicialismo le hace falta alguien que haga propuestas ubicadas en el centro, excluyendo los extremos, con una visión progresista, con una visión productiva y demás, y Duhalde la tiene. Creo que es bueno tenerlo en una interna del justicialismo. Déjeme hacerle una última pregunta. Los problemas de la Argentina hoy son, para usted, que tiene las dos visiones, la económica y la política, ¿son económicos esos problemas fundamentales o son fundamentalmente políticos que manchan la economía? Culturales de la dirigencia. Y digo específicamente de la dirigencia, porque no le podemos echar la culpa al ciudadano común. El ciudadano común bastante tiene en pelear con pagar las expensas, las escuelas, etcétera, etcétera. Digo, esa es la dirigencia, la política, la sindical, la empresaria, que tiene, me parece, yo le diría que tiene que resolver tres problemas. Primero, contestarse qué se quiere hacer con el país. ¿Se acuerda cuando uno era un poco más joven, todavía nos acordamos, donde a uno le decían, ¿qué querés ser cuando seas grande? Bueno, ¿qué quiere ser Argentina cuando sea grande? ¿Quiere ser un país cerrado, protegido, con productos medios viejos, a lo mejor, o al revés, quiere ir en el otro extremo, ser un país totalmente abierto, que no tiene industria, digo? ¿Con quién se quiere juntar? ¿Con Brasil, con los países, o se quiere juntar con Venezuela? Digo, eso es primera pregunta. Segunda cuestión, ¿qué queremos hacer todos los argentinos con que 1 de cada 3 argentinos está debajo de la línea de la pobreza? No es un tema menor. Digo, tenemos que decidir si nos vamos a comprometer como sociedad, desde ya el gobierno, pero como sociedad a atacar ese problema de fondo. Si no, Argentina no va a salir. No puede ser que 1 de cada 3 argentinos esté bajo la línea de pobreza. Y el último, y se lo hago más cortito, ¿cómo
generamos un sistema político que con el uso del voto democráticamente ponga a los extremos lo más afuera posible. Le agradezco mucho, doctor. Gracias. Una pausa.